libreros y saldremos de la duda si este conjunto de normas son fruto de la coyuntura actual o son la respuesta a una situación más estructural. Miraremos cómo el comportamiento de la economía del país era antes de la pandemia y con la actual pandemia. Profesor, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a los compañeros de Sintrabancol, de ANEBRE y de la UNEP. Muy agradable compartir con Ángela María, con Aida, con el amigo Villabona, con el que sí tenemos posibilidad de estar intercambiando académicamente de manera permanente. Y bueno, con la audiencia de este importante seminario. ¿Puedes poner el power, por favor? Ya, baja, pasa el cuadro, por favor. No se puede mover. ¿Quién lo está moviendo? Ya, listo, profe, ahí va. ¿Cómo? Ahí esa es la primera. Sí. Ahí, pasa el otro. Pasa. Bueno, el objetivo de esta primera parte es mostrar que la crisis es del capitalismo, no del neoliberalismo. Capitalismo como sistema económico, político de dominación que históricamente produce crisis recurrentes por efecto de caída de la tasa de ganancia. Es decir, esta caracterización de Marx es vigente en la interpretación que estamos presentando. En esta primera diapositiva se ve la caída tan fuerte de las ganancias que se vienen presentando en los países del G7 desde 1900, esto empezó más o menos a finales de la década del 70 y como expresión de crisis, vuelvo a insistir, la tasa de ganancias se baja, sobre todo en los países más importantes, los países sajones más importantes de Estados Unidos e Inglaterra, y de una rentabilidad que veníamos en el otro estado de bienestar de 12 puntos, 13 puntos después de pagar impuestos, empieza a bajarse más o menos a 6, 7 puntos. El gráfico lo muestra un punto muy importante a partir de 1980, donde la gestión neoliberal, o sea, el neoliberalismo es la gestión neoliberal de esa crisis. La crisis es del capitalismo, de sus ciclos, de una sociedad que socializa al máximo la producción, pero apropia de manera privada las ganancias, y por consiguiente llega un momento en que el desplazamiento del número de trabajadores o los costos de capital vivo son tan altos que reduce la ganancia. Bien, lo que me interesa mostrar es que a partir del 80, cuando vienen todas las políticas neoliberales de sobreexplotación del trabajo, de desmonte del Estado benefactor, va a haber una recuperación de esa tasa de ganancia. Es decir, la tasa de ganancia se recupera por sobreexplotación del trabajo, insisto, pero después de la crisis del 90, a pesar de toda esta sobreexplotación, la crisis económica sigue y la rentabilidad del capital empresarial siguen suspensivos. ¿Qué interesa resaltar aquí? Interesa que la parte de la ganancia de las empresas después de este ciclo depresivo y después de la forma como sobreexplotan, la recuperación de la ganancia por sobreexplotación y desmonte del estado de bienestar, por decirlo de otra manera, no va a ir hacia el capital financiero. Es decir, la financiarización de la economía. El hecho de que el capital crédito o el capital especulativo devenga o se convierta en más importante que el capital productivo y que luego de 40 años, o sea, 4 décadas, ha terminado por controlar todo. O sea, hoy está bancarizado absolutamente todo, bancarizada la salud, bancarizada el agua, bancarizada la vida. Tiene que ver con un tema estructural del capital que ahí se refleja. Es decir, la financiarización misma y la expansión del capital crédito y la hinchazón del capital crédito que termina endeudando familias, empresas, en general el conjunto de la sociedad, solo puede explicarse por por esta contradicción del capital, que además en ciclos históricos ha sido recurrente, pero que lo han gestionado por la vía de la sobreexplotación del trabajo. Segundo cuadro, por favor. Bien, esto demuestra, aquí hay un interés particular en la presentación también, y es mostrar que la crisis venía mucho antes de la pandemia, porque, como decía el compañero ahora en la presentación, la justificación, no solo de Duque, no solo del gobierno colombiano, sino a nivel promedio internacional, es que la pandemia fue la que creó la crisis, y lo hacen presentar como un tema de la salud, y no muestra, entre otras cosas, podríamos
mostrar también que el tema de la salud es creado por el mismo capitalismo, es decir, por la privatización de sistemas de salud, por el cambio climático, por la contaminación del aire, por la expansión de agroindustria en zonas selváticas. Bueno, eso sería otro tema. Pero lo que me interesa resaltar aquí es que la crisis económica venía antes de la pandemia. Y miren ustedes, esta gráfica muestra la caída del comercio mundial y de la inversión industrial, la caída tan brutal que se produjo sobre todo a partir del año 2010 y cómo en el año 2019, justo antes de la pandemia, ya estamos en una situación recesiva internacional bastante complicada. Sigue, por favor, el otro cuadro. Bien, este cuadro muestra el aplanamiento de la productividad internacional. Es decir, la lógica del capital cuando hace revoluciones tecnológicas, la lógica intensiva del capital de acumulación de riqueza por vía tecnológica, lo lleva permanentemente a desarrollar ganancias por productividad. Las ganancias por productividad son el eje de la acumulación del capital. Cuando el capitalismo por vía empresarial empieza a perder ganancias por productividad, lo que eso termina produciendo es un colapso en la misma acumulación. Este cuadro grafica cómo, y este es un tema interesante, ¿por qué? Porque pareciera o es paradójico a lo que aparece en la reestructuración tecnológica. O sea, tú tienes una cantidad de incremento en computadoras, en software, en lo que se llama pues la implementación de la tercera revolución tecnológica en la historia del capitalismo, y sin embargo la productividad no crece. Y los economistas, y Jairo Orlando de estar atento a eso, utilizan una caracterización que llama el teorema de Solow, que es cómo así que hay máquinas por todos lados, pero no crece la productividad. Y la productividad no crece porque efectivamente el modelo de financiarización, el modelo de acumulación por deuda impide apropiación empresarial de ganancia, y eso es uno de los dilemas hoy del capitalismo. Es decir, la crisis de productividad grafica uno de los elementos claves. Si en el cuadro anterior se mostraba la caída de la inversión y el comercio internacional, ahora estamos presentando la caída o el aplanamiento de la productividad, que es uno de los grandes problemas que tiene el capitalismo hoy. Sobre esto hay 50 discusiones intentando explicar. Nosotros lo explicamos por la propia contradicción de la misma acumulación financiarizada. Sigue, por favor, el otro cuadro. Bien, y si la productividad internacional está abajo o está aplanada, imagínense lo que está pasando. Me interesa en este cuadro sobre todo América Latina. La línea azul es porque se incluye dentro de los periféricos a China, es decir, Asia. Pero miren ustedes la caída tan brutal de América Latina, la línea verde, en productividad. Es decir, diríamos que si la productividad está cayendo a nivel internacional, la productividad en América Latina es todavía mucho más fuerte. La pendiente de bajada de la productividad en América Latina que grafica otro problema, y es que nos fuimos al extractivismo. Y el extractivismo, que no es manufactura, que es entregar los productos directamente de la naturaleza, pues baja todavía mucho más la productividad. Llevamos desde el año 90 en una economía totalmente petrolizada y con minerales, o sea, solo con producción de petróleo y minerales, que entre otras cosas ahora en el contexto internacional de la caída de precios nos va a dificultar todavía mucho más el sostenimiento, digamos, de la macroeconomía y de las variables fundamentales de sostenibilidad económica del país. Pero bien, el extractivismo y la desindustrialización y la desagrarización que se produjo por la vía de la imposición transnacional del capital, sobre todo en el área comercial, de las políticas de la Organización Mundial de Comercio, de la aplicación de eso por vía de tratados de libre comercio, termina produciendo que en el terreno de la productividad estamos todavía mucho más abajo. Esto plantea también otro dilema, y es que normalmente, y eso lo venimos viendo desde el 2002, normalmente vamos a tener déficit de comercio exterior. O sea, vamos a tener que importar más que exportar, porque esa productividad se refleja en segmentos desiguales en el mercado internacional y la necesidad de estar permanentemente endeudándonos, es decir, la necesidad de estar atrayendo inversión extranjera o inversión de portafolio, que es la inversión financiera, para tratar de tapar el hueco de una productividad desigual que se expresa por asimetrías también desiguales en el comercio mundial. El otro cuadro, por favor.
Bien, aquí es, lo traje en Estados Unidos, pero lo podía traer en cualquier país del mundo. Miren ustedes lo que es la aplicación del neoliberalismo, y esto es muy importante para los trabajadores, esto es muy importante para los oprimidos, para los de abajo, es decir, para justificar mucho más el enfrentamiento al neoliberalismo, si nos faltan todavía razones, y a todo lo que significa esta crisis, tanto económica como civilizatoria del capital. Si usted se pone a ver, sobre todo desde el año 90 para acá en Estados Unidos, estas son las curvas de Estados Unidos, a la izquierda están las ganancias corporativas y a la derecha está la caída del salario. ¿Ve la diferencia entre, en la medida en que suben las ganancias corporativas, o sea, las grandes empresas, baja el salario? Es decir, confirma la tesis de que el neoliberalismo gestionó la crisis del capitalismo por la vía de la contracción salarial. Ahí está pues todo lo que los trabajadores nos quejamos al día, o sea, la reducción de los salarios, de los derechos prestacionales, lo que fue en Colombia la ley 50, la ley 789, pero eso lo está padeciendo los trabajadores a nivel internacional y es parte, digamos, de la forma como el capital logra acumulación, el capital transnacional, estoy diciendo, logra acumulación por vía de aplanamiento de los salarios. La curva es impresionante, la pueden ver ustedes, o sea, una caída en porcentaje de la participación del ingreso de los trabajadores norteamericanos del 76% al 68% solamente en los años que va de este siglo, mientras que las ganancias corporativas suben más o menos en el mismo porcentaje. Es decir, grafica de lado y lado lo que está pasando en el terreno de la acumulación de capital, esto en la economía norteamericana. El otro cuadro, por favor. Este cuadro es muy importante. ¿Por qué? Porque muestra algo que voy a empezar a desarrollar en las otras diapositivas, y es, ¿qué ocurrió? Ya traté de plantear que efectivamente hay una caída de la ganancia empresarial y que hay un desplazamiento de capital que otrora era empresarial hacia el circuito financiero. Vino pues toda la ingeniería financiera, que los compañeros de trabajadores de ese sector lo conocen muy bien, o sea, aparecieron los fondos de pensiones, los fondos de inversión, las aseguradoras, la expansión de los fondos de inversión a nivel internacional, la expansión también de inversiones transnacionales que ahora se hacen en cualquier sitio por la regulación de capitales, digamos, contabilizando tasas de interés, tasas de cambio diferentes, o sea, el universo de la inversión totalmente regulado. Pero como la inversión es cada vez más financiera y menos empresarial, lo que ha ocurrido es, la curva de la derecha muestra la caída de la inversión a nivel internacional y la roja muestra la concentración de la riqueza del 1%, porque aquí debo agregar otro tema, y es que dado que la inversión cae, pero cada vez hay más apalancamiento financiero, más títulos, y eso es lo que ahora en la crisis se está manejando. O sea, la política de solución de la crisis es emisión y emisión de deuda, pero en cantidades gigantescas. Eso se refleja en concentración de la riqueza. Lo rojo es la concentración del 1%, lo que se ha denunciado tanto, es decir, lo que sabemos ya pues que filtra hasta las encíclicas del Papa, las estadísticas que hace Oxfam cada enero, donde muestra que cada vez es más fuerte la concentración de la riqueza. El dato que es histórico, de que el 1% de la población controla aproximadamente el 60% de los activos, o sea, la riqueza del mundo. Nunca antes la humanidad había llegado a ese nivel de concentración de la riqueza como el que estamos padeciendo hoy. Bien, ese rojo significa que lo que no hay en inversión lo pasaron a desplazamiento por vía financiera, es decir, que el 1% se está enriqueciendo fundamentalmente por todas las políticas de desplazamiento a las finanzas, de expansión del negocio financiero, de hinchamiento de todas las inversiones transnacionales financieras, que ahora se completa también por una emisión totalmente ficticia, sobre todo de los grandes bancos centrales. Mi preocupación ahora, a partir de este momento, es presentar la política de los bancos centrales y la política internacional de emisiones y en general la política monetaria expansiva que ha terminado por todavía manejar mucho más la riqueza, o sea, todavía por concentrar la riqueza. Este cuadro de concentración de la riqueza contra caída de inversión grafica uno de los mecanismos permanentes a partir de la instauración del neoliberalismo de acumulación de riqueza. Por eso es tan importante. Bien, por favor, el otro cuadro. Bien, ahora viene el problema de la política de expansión monetaria. Es decir, ya esto es en la crisis. Si veníamos financiarizados y si veníamos con un excedente de capital financiero desde el año 80 aproximadamente, cuando lo logra la reestructuración Reagan y Thatcher, que lo imponen a nivel internacional. Dejo de paso un tema, porque creo que las compañeras y el compañero Orlando va a trabajar después, que es el tema fiscal, porque estas políticas neoliberales también
se acompañaron de una gran contracción de los presupuestos públicos bajo el argumento de que la gran inversión necesitaba reducción de impuestos. Es decir, convirtieron lo que otrora era un derecho de los estados y las poblaciones a tener una fiscalidad y a imponer condiciones de fiscalidad a los empresarios, que es parte, digamos, del concepto de soberanía estatal y que se había fortalecido en el llamado Estado de Bienestar. Eso lo cambiaron por decir que lo tributario es un costo fiscal. Y hoy en tribunales internacionales e incluso en jurisdicción interna se acepta que lo fiscal es un costo. O sea, lo fiscal no es un problema de la población, sino de los empresarios, bajo el argumento de que la gran inversión tiene que ser el eje constructor de la economía y en general del desarrollo de la sociedad. Y hacen una equivalencia totalmente absurda entre gran inversión y bienestar económico que termina definiendo en mucho las coordenadas del nuevo derecho, que se volvió también derecho interno por la vía de la transnacionalización comercial. Bien, este cuadro lo presenté hace 15 días en un foro similar aquí mismo, en la UNED, aquí mismo por el mismo tipo de convocatoria, y muestra la emisión de la FED. La emisión de la FED quiere decir, o sea, lo que están emitiendo en dinero. Hace 15 días les presenté, íbamos en 6.5 trillones aproximadamente. La FED, o sea, la Reserva Federal Americana, que está emitiendo títulos, y ya voy a tocar lo que ya Colombia empezó a entrar también en esa onda, o sea, el Banco de la República de Colombia ya empezó a entrar en esa onda, está emitiendo de manera desaforada dinero, que entre otras cosas debo decir, porque este punto me interesa, es que el sistema de deuda o el sistema de dólar hoy es un sistema ilegítimo. Es un sistema que concentra todavía mucho más la riqueza. La gestión neoliberal que le están dando a la pandemia es una gestión que concentra más la riqueza sobre un sistema, además, donde el dólar es papel y donde funciona más por el poder político de Estados Unidos que realmente por circuito, relación, crédito con inversión. Desde el año 71, Estados Unidos rompió con la equivalencia oro que había pactado en Bretton Woods y puede emitir a discreción. Ese es su poder político es que emite sin contraprestación, o sea, no tiene factura contra esa emisión porque es parte de lo que impuso al mundo, lo que se conoce como el derecho de señoríaje monetario desde 1971, pero es totalmente especulativo. Si desde el año 71 es especulativo, ahora con la Reserva Federal estamos presenciando ya unos niveles gigantescos de emisión que va a terminar en un problema muy complicado. Si la financiarización ya era grande antes del COVID, pues imaginen lo que va a pasar con las cantidades de emisión que está haciendo el Banco Central, o sea, la Reserva Federal. Miren ustedes que ya está desactualizado porque en los 15 días entre la última charla y esta, aproximadamente la Reserva Federal ha pasado ya de los 7 trillones, cuando estamos hablando de trillones, y esto es importante que lo tengan en cuenta, compañeras y compañeros, hay una forma, digamos, trillones para los sajones son billones nuestros, o sea que estamos hablando de 7 trillones. En solo 8 o 15 días, la Reserva Federal emitió aproximadamente 60.000 millones de dólares. Eso es más que las reservas que tiene Colombia. Eso es aproximadamente una quinta parte del Producto Interno Bruto colombiano en una semana para salvar deuda privada, o sea, lo que se conoce como activos tóxicos, que obviamente hoy en la parálisis económica y financiera están en dificultades de pago, ¿no? Emitiendo para salvar privados. Es decir, es una socialización de pérdidas a gran escala. Es una política profundamente regresiva y vuelvo a decir lo que planteé en ese momento. Concentra todavía más la riqueza, porque este es un tema que nos sirve mucho para la discusión aquí en Colombia. La entrega de liquidez por parte de la Reserva Federal y de los bancos centrales, porque ya va a mostrar que eso lo están haciendo todos los bancos centrales de los países más importantes del mundo, esa emisión también viene siendo controlada también por 3 o 4 grandes bancos. O sea, no es falso que es una emisión neutra al mercado, es una emisión que concentra todavía más la riqueza de los grupos financieros del 1%, porque ¿quién recibe esa liquidez? Pues en primer lugar los que tienen la posibilidad por lobby político, pero por peso económico de recibir ese tipo de emisión, y entonces lo que está produciendo es una concentración todavía mayor. Recuerdan el cuadro del 1%, en ese 1% se está hinchando más por la política de emisión de la Reserva Federal, que acompaña también un proceso de endeudamiento como el que sigue en este cuadro. Es decir, los 4 grandes bancos norteamericanos, donde se resalta JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, ¿no? Esos bancos concentran la riqueza todavía más, o sea, se quedan con el grueso de la emisión y produce un proceso de concentración.
Pero este cuadro también, el que sigue ahí, el que están viendo ustedes, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un programa que ya empezaron a hacerlo también en Colombia, que es que la emisión, o sea, la Reserva Federal compra títulos y esos títulos a su vez pagan deuda privada, es decir, otra ventana enorme de socialización de pérdidas. Si ustedes se pueden ver en este cuadro, a medida que ha aumentado la emisión, la última de abajo, o sea, la roja de abajo, muestra cómo está creciendo el endeudamiento de Estados Unidos. Este es el de Estados Unidos, pero se puede presentar a nivel internacional. Es decir, que la deuda pública, que es lo que me interesa mostrar, a nivel internacional hoy, por vía de la capacidad política que tiene la emisión de Estados Unidos, por vía del poder que tienen los grupos financieros, termina convirtiéndose también en un costo para la población norteamericana y a nivel internacional, porque el circuito del dólar sigue siendo la unidad contable a nivel internacional y eso nos lo terminan desplazando con inflación o con otras variables económicas. Entonces estamos en una situación donde la deuda pública es al mismo tiempo, por otro lado, concentración de la riqueza de los grandes grupos financieros. Ese cuadro lo grafica: más emisión, más deuda. Este es la emisión de los 5 bancos, de los 4 bancos más importantes a nivel internacional, y todas están arriba de 5 trillones de dólares. Y está la emisión de la Fed, del Banco Central Europeo, del Banco Japonés y del Banco Chino. Imagínense cómo están manejando la crisis, que es digamos, un edificio de capital ficticio. Sigue, por favor, el otro cuadro. El otro cuadro. Bien, aquí está cómo eso se refleja también en deuda. Lo presenté en Estados Unidos, pero acá también como la emisión del Banco Central Europeo, también por vía títulos, por vía especulación, por vía, en el caso griego, por la imposición de un plan de ajuste severo, termina produciendo un crecimiento de la deuda. Quiero anotar hoy que la deuda a nivel mundial está más o menos en 320% del Producto Interno Bruto, y que países como Grecia tienen un 175%. O sea, Grecia fue esquilmada por el Buró de la Unidad Europea, que entre otras cosas ahora está en bastante crisis. Es decir, la pandemia ha demostrado que era más una unidad monetaria, fiscal, que una unidad realmente social. Dejaron a Italia, España totalmente sola cuando le tocaba soportar miles de muertos día en el marco de la pandemia. Pero bien, aquí estoy mostrando los países más endeudados y obviamente son los países más débiles, pero me interesa resaltar la relación entre política monetaria y endeudamiento. Es decir, insisto que en esta parte me interesaba mostrar la ilegitimidad de un sistema financiero especulativo, de un sistema de deuda que concentra cada vez más riqueza y que nos impone a nosotros condiciones que es la otra parte. Digamos, a nosotros, la periferia, nos impone unas condiciones gravísimas en materia del manejo de nuestra economía. Ahora viene el problema del capitalismo periférico. Ya hemos hablado de las dificultades que van a representar para nosotros la caída del precio del petróleo. Es decir, y la caída del precio del petróleo se está viendo pues por todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, que no tiene reparación corta, es decir, que eso va para un periodo más o menos mínimo de 1 año o 2 años, ¿ya? Y eso va a significar para muchos países de América Latina, en el caso nuestro, en el caso de Venezuela, Ecuador, va a representar una caída muy fuerte de los ingresos y la inversión extranjera directa, que va a dificultar todavía más la coyuntura en la cual estamos viviendo de la pandemia. Pero me interesa resaltar que en general, el endeudamiento de los llamados mercados emergentes, donde está América Latina, precisamente por esa caída de los precios de las materias primas y además por la devaluación del dólar que se produce por efecto de fuga de capitales, esto ya lo habíamos presentado, termina generando un endeudamiento enorme. Nosotros, los países emergentes, estamos en 180 contra PIB, es decir, que estamos en una situación casi que 2 veces deuda con relación a lo que producimos. En ese contexto es donde se está aplicando las políticas que nos están aplicando aquí el gobierno de Duque. Bien, esta es la cotización de las acciones también en mercados emergentes. Mire la caída. Se ha caído, estamos como en 30% negativo. O sea, nosotros en este momento no somos rentables ni apetecibles, por el contrario, somos prácticamente desechos de la inversión transnacional de acciones de los grandes inversionistas. Este cuadro también refleja la fuga de capitales, es decir, por un lado refleja la fuga de capitales y por otro lado refleja la caída tan fuerte, es decir, al escenario internacional financiarizado, donde los emergentes tenemos que actuar consiguiendo recursos. Ya les mostré en el cuadro anterior la deuda y ahora les muestro las dificultades también incluso para las élites de vender por acciones lo que de alguna manera produce la economía. Sigue, por favor. Bien, aquí viene el problema de la deuda pública en América Latina. En América Latina el porcentaje de deuda
está en el 42% aproximadamente, de la deuda pública estoy hablando, ¿ya? Es decir, eso grafica que el control del Fondo Monetario y que esta deuda ha sido obtenida no solo por la especulación que he intentado presentar en los cuadros anteriores, sino que esto ha significado planes de ajuste, dolores para la población, sufrimiento para la población. Solo para decirles el caso de Argentina, que hoy está prácticamente en un default, que está negociando con el Fondo Monetario Internacional, la subida de la pobreza en Argentina en las dos crisis que ha tenido, en la del 2005 cuando negoció después de la crisis del 2001 y en la de ahora que la produjo Macri, que tiene que ver mucho también con especulación y fuga de capitales. Ya la pobreza en Argentina, que era un país emblemático desde el punto de vista de la calidad de ingreso, hasta más o menos el año 60, 70, hoy es un país con 30 millones de pobres. Esas son consecuencias de la política del Fondo Monetario Internacional, como lo podemos ver en el conjunto de los países. Ya la gente se está movilizando en Ecuador, a pesar de la pandemia, en contra del plan de ajuste de Lenín Moreno, que es brutal. Hay movilizaciones también en Chile, intentando salir a rescatar toda la tradición de lo que fue el octubre de 21 del año pasado, donde hubo la gran movilización chilena después de 40 años de dictadura. Es decir, que esto, si bien significa planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional, y si bien América Latina está en un terreno dificultoso y donde van a seguir nuestras élites con algunos, digamos, parches o algunas cosas secundarias, como está pasando con el gobierno en Argentina y demás, pero que de todas maneras van a seguir aplicando deuda y aplicando planes de ajuste, pues vamos a una situación difícil, digamos, desde el punto de vista del sistema de dominación del Fondo Monetario. Estos son los intereses que se han pagado, son intereses también altísimos de la deuda, es decir, les doy en el caso concreto de Colombia. Nosotros estamos pagando en el presupuesto nacional 30 billones de pesos año. Es decir, nosotros pagamos en este momento el 30% del presupuesto en deuda. Estoy graficando en Colombia para que se tenga en cuenta la magnitud del problema de los intereses. Más la legislación presupuestal en Colombia está toda hecha para garantizar el pago de los intereses de deuda. Es política de imposición del Fondo Monetario. Entonces usted tiene el marco fiscal de mediano plazo, el superávit primario, la regla fiscal, todo está concebido para que se paguen intereses. Bueno, los intereses hoy son 30 billones. El pago anual en el presupuesto, que es lo que me interesa resaltar aquí, el pago anual en el presupuesto de deuda está sobre 59 billones, o sea, casi llegando al 30% del presupuesto. Pero quiero cotejar el dato de intereses, que además es la gran preocupación de los esquemas de imposición del Fondo Monetario, es decir, que salven los intereses en la inversión antes que la renegociación de amortizaciones o antes que lo de amortizaciones, o sea, la urgencia del pago de intereses. Son 30 billones para que ustedes tengan una estimación, son 5 años de universidad pública. O sea, nosotros pagamos en intereses, solo en intereses de deuda, 5 años de educación pública, y eso que de alguna manera estoy sobrevalorando los presupuestos que se le dan a la inversión pública, es decir, contabilizando rubros que no aparecen directamente en el presupuesto, sino que vienen de otras líneas y demás. Bien, imaginen ustedes, 5 años de presupuestación pública. Por eso es que cuando la gente me pregunta, pero ¿por qué no hay plata para la salud? ¿Pero por qué no hay plata para la educación? Porque la prioridad de lejos, el rubro más importante del presupuesto nacional, y eso pasa en América Latina, es deuda, es intereses de deuda, es capital especulativo. En ese sentido también es ilegítimo porque atrapa la política social, porque impide la construcción de hospitales, de colegios, porque afecta directamente la calidad de vida de la población colombiana. Pero agrego más. Contra el Fondo Monetario Internacional hicimos el plan de ajuste de 1999-2001, que significó una reducción enorme de las transferencias, es decir, el giro para salud y educación que viene de la nación a los entes territoriales. Muchos compañeros me preguntan, oiga, pero acá, por ejemplo, en el Santander no hay un hospital a 100 kilómetros, pero acá, por ejemplo, en Cundinamarca no hay un hospital. Bueno, lo que sabemos, lo que estamos viviendo ahora con la pandemia en Leticia, que prácticamente es un etnocidio lo que estamos presenciando en Leticia. Todo esto que estamos presenciando tiene que ver con una política austera, fondomonetarista, que nos lleva a discutir efectivamente que a la salida de la pandemia o en estas discusiones que estamos dando, el tema de la salud tiene que convertirse en la prioridad. Es decir, que tenemos que lograr, y esto es una discusión que viene dando también a nivel internacional, no solo en Colombia, tenemos que lograr una coordinación para que a la salida de esta crisis entendamos que la salud, la alimentación, las necesidades básicas deben ser el eje de la política
económica, macroeconómica contra todo esto del Fondo Monetario. En el cuadro anterior estaba la fuga de capitales solamente en América Latina. De enero para acá, es decir, desde la pandemia para acá se han ido aproximadamente 100.000 millones de dólares. Es decir, esa fuga de capitales, lo mostré la vez pasada, va a precipitar la devaluación y eso va a hacer que sobre todo la deuda externa se encarezca. El otro cuadro, por favor. Bien, este cuadro grafica ya no solo el petróleo, el conjunto de las materias primas. Este cuadro, sí. El conjunto de las materias primas. Mire la caída tan brutal en las cotizaciones de materias primas antes de la pandemia. Esto es antes de la pandemia, o sea, esto es 2019. Ya veníamos en una crisis por lo que presenté al principio, por la caída de la inversión del comercio, por las dificultades que ya tenían la caída de las materias primas. Es decir, estamos pagando en América Latina y en Colombia en particular haber girado un modelo exclusivamente extractivista y de producción de materias primas que hoy va a acentuar la crisis y las dificultades de la crisis en este contexto internacional. El otro cuadro, por favor. Profesor Liberos. Sí. Nos queda un minutico. Sí, ya voy rápido. Bueno, sí, pasa a los otros cuadros, por favor, pasa ese saldo de deuda que se conoce, la deuda, y me interesa es esto, el minuto final lo voy a dedicar en esto, la política del Banco de la República, porque acompañamos la propuesta que hicieron los parlamentarios a propósito del plan de choque para resolver lo de renta básica, y diría, en el último cuadro tengo el dato del DANE que es aterrador, es un dato escalofriante, es decir, de abril del año pasado a 30 de abril de este año perdimos 5.3 millones de empleos. Es decir, tenemos ya un desempleo llegando al 20%. Súmele la informalidad, o sea, tenemos que pensar en un plan de choque todavía mayor que el que veníamos discutiendo a propósito de plan alternativo de renta básica extraordinaria. Para lograr eso, bueno, los compañeros hablarán sobre el tema fiscal, pero aquí me interesa mucho la política monetaria porque, insisto, estoy denunciando la política monetaria internacional que en Colombia está coordinada. Entonces, nosotros estamos coordinados con la política internacional de los bancos centrales y demás que traté de mostrar como especulativa y demás. En este cuadro y en el otro, pues por tiempo, ustedes lo pueden ver, se muestra que efectivamente el Banco de la República viene utilizando, por un lado, venta de dólares para garantizarle a los inversionistas en dólares que no se les va a dañar la inversión por efecto de los movimientos de la tasa de cambio. Es decir, que a pesar de que la relación peso-dólar está moviéndose permanentemente y en este caso por fuga de capitales, el Banco de la República coloca títulos de tal manera que los inversionistas en dólares no pierden, o sea, la gran banca nuestra, la gran banca internacional, y dice esas operaciones técnicas dicen que en caso de que pasan endeudamiento de dólares a situación tal de corto plazo donde le están garantizando que si pierde por la transacción, por el movimiento de la tasa de cambio, el Banco de la República compensa. Pero me interesa demostrar una cosa que está en la discusión, es que están emitiendo contrarreservas, que es lo mismo que pasa en el último cuadro. En el último cuadro están haciendo incluso por tiempo, resalto una cosa que es pionera, insisto, en América Latina, y es que Colombia, Chile y ahora Brasil ya se lo autorizó el Congreso, son los primeros países en América Latina que están aplicando una política analógica a la FED, analógica a la Reserva Federal Americana, o sea, comprando de manera directa deuda privada. Es decir, están comprando los tóxicos privados. 10 billones de dólares dieron, 10 billones de pesos dieron en ese programa, que son aproximadamente 2.500 millones de dólares. Es decir, si los bancos y las aseguradoras tienen dudosas, títulos dudosos, pues se los van a apalancar con emisión del Banco de la República. Esto es muy importante porque hay que mostrar que la política monetaria, tanto en inversión internacional en Colombia como en inversión interna, está haciendo una política de emisión en función de la privatización. Vi el debate del ministro de Hacienda donde dice que no se pueden utilizar las reservas. Toda esta preocupación va a que en el plan de choque está planteada la necesidad de que utilicemos como mínimo el 10% de las reservas. Yo diría que ante la situación de los 5 o 3 millones de desempleados podríamos hablar de más, pero aquí hay una discusión. Carrasquilla dice, no podemos utilizar la emisión porque necesitamos garantizar importaciones. Bueno, importaciones es un chiste en la contracción en que estamos, pero además por pago de deuda externa. O sea, están cuidando las reservas y además pidieron una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional para aumentar las reservas. O sea, tienen 53.000 millones de dólares de reservas, más 11.000 millones de dólares que piden por vía del Fondo Monetario Internacional. Por si sigue la fuga de capitales, ellos lo tienen claro, no se quede ilíquido el sistema financiero. Es decir, mientras la gente está muriendo
en la calle por vía de la pandemia, por vía de hambre, esta gente preserva el funcionamiento de un sistema financiero especulativo, de lobby, corrupto, todo lo que sabemos, para garantizar la subsistencia de este sistema. Es una, insisto, una discusión política, un dilema político. Necesitamos decir que parte del plan de choque se puede hacer perfectamente con emisión del 10, del 20% de las reservas, que nos daría a precios de hoy, solo el 10% de las reservas nos daría 22 billones, 20% de las reservas nos daría más o menos 40 billones. Es decir, podemos mostrar que es posible una política de plan de choque con una visión de emisión y de política monetaria distinta a la política mezquina de privatizar el dinero, y que es falso de que no se esté utilizando la emisión, que están utilizando emisión para salvar al capital privado y para salvar a los grupos financieros, y que necesitamos colocar en marco de un proyecto democrático la emisión en favor de la población. Bueno, gracias. Profesor Libreros, para ser reiterativo, de cierta manera, entonces es claro que el manejo que le ha dado el Banco de la República a esta emergencia en comparación con otros bancos centrales es cuestión de análisis. Estamos frente a un contexto de emisión global monetaria sin precedentes. La Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra y los demás bancos centrales de países desarrollados optaron en la idea de financiar el gasto mediante la impresión de dinero. El Banco de la República de Colombia ni siquiera lo pone en consideración, la opción de emitir, argumentando consecuencias graves para la inflación. Entonces, profesor Libreros, ¿son eficientes las medidas del Banco de la República o estas a quienes están beneficiando? ¿Y qué acciones considera usted que el Banco Central debe aplicar durante y después de esta pandemia? Profe, para terminar. Bien, para terminar, no, están utilizando la emisión y emisión menor que el promedio internacional, en eso tiene razón, pero para salvar el capital privado. O sea, lo que intenté presentar al final, tiene una línea de dólares para salvar a los inversionistas en dólares. Y tienen líneas de liquidez aquí por tiempo, lo dije la vez pasada, pero tienen abierta la ventanilla del Banco de la República en operaciones repo, les bajaron los encajes, bien, ese último cuadro, o sea, todo lo que está creciendo de emisión, que es el M1, es por favorecimiento al capital privado. El argumento de la inflación, que yo lo presenté aquí la vez anterior, lo utilizaron, es decir, dijeron, no se puede utilizar la emisión porque para presupuesto público, que obviamente nosotros estamos porque haya emisión que entre directamente por el Banco Agrario, que es el único que queda estatal y que permitiría líneas directas de ayuda a los hospitales y a la población que no mediara por el crédito. Mire lo que acaba de pasar. El impuesto solidario que le quitan a los trabajadores de más de 10 millones de los trabajadores estatales va a pasar por el sistema financiero y van a tener posibilidad también de monetizar 6.000 millones de pesos. O sea, todo pasa por la banca. Y la banca no baja la tasa de interés, no insistí sobre eso porque me preocupaba más la política monetaria, la política del Banco Central, pero es una política de favorecimiento a la banca. Entonces, hace un tiempo el gerente del Banco de la República decía no, porque es emisión. Ahora dicen no, las reservas hay que mantenerlas porque necesitamos tener reservas para pagar importaciones y deuda externa. Por eso es tan importante mostrar que la deuda es ilegítima. Por eso es muy importante también entrar en toda la esfera de discusión que se está dando a nivel de América Latina, por lo menos sobre la ilegitimidad de esa deuda. Por eso la preocupación mía en toda esta presentación fue mostrar la ilegitimidad de un sistema financiarizado que al mismo tiempo hoy está llegando a unos niveles pues, gigantescos de emisión que van a tener muchos costos a futuro. Más aún, incluso, hay dudas hoy sobre la subsistencia del dólar. Ya hay gente a nivel internacional, por ejemplo, el presidente del Banco de Inglaterra ya está diciendo que hay que discutir el dólar como unidad contable. Las inversiones en oro o en Bitcoin están graficando que la gente tiene dudas si a la salida de esta pandemia siga el dólar con semejante política de emisión y tasa de interés cero que en este momento tiene Estados Unidos. Bien, pero el argumento que me interesa, porque esto es lo central para la discusión del plan de choque, el argumento que me interesa es que sí se pueden tocar reservas, que es una decisión del Banco de la República preservar reservas para mantener un sistema injusto que es el sistema internacional del Fondo Monetario y la deuda. Y por consiguiente, el tema de la deuda externa, que todas cosas le recomiendo, hasta en Argentina el gobernador del estado de San Luis salió a decir que la deuda en Argentina era odiosa, era ilegítima, que empiezan a darse. El Banco Central Argentino sacó ayer un informe donde muestra también la cantidad de fuga de capitales que se hizo apalancada contra el endeudamiento argentino en el periodo de Macri. Es decir, que podemos coordinarnos a nivel mínimo de América Latina, digo yo, sobre campañas de ilegitimidad de la deuda, porque
para tocar el tema de las reservas, tenemos que decir que todo este sistema es concentrador, es injusto, etcétera, y que está beneficiando a unos pocos. Es decir, mientras la gente muere en la calle, lo que estamos viviendo, mientras la pandemia, mientras la cresta alta de la pandemia se da y la gente con trapos rojos está diciendo todos los días que tiene dificultades mínimas, nutritivas y demás, esta gente preserva el sistema financiero, es una decisión política, salvo bancos, y me importa muy poco que la gente le pase lo que le esté pasando en la calle en la situación de hoy. Una política diferente, una política distributiva sería utilizar esas reservas como parte de un plan de choque alternativo para que solucione los problemas. Y digo lo último, Carrasquilla ha dicho que el plan de renta básica extraordinaria no es ahora. Bueno, y si no es ahora, ¿cuándo? O sea, es una política absolutamente antidemocrática y en contra de la población. Por eso pega con el tema de deuda externa. Ya la justificación es que hay que pagar deuda externa y que para eso mantenemos las reservas. Nosotros tenemos que decir, es ilegítima y hay que utilizarla ya en el marco de plan de choque para colocar. Muy bien, profe, muchas gracias. Muy bien, y ahora, y frente al escenario